Entonces ahí se tiene que reforzar, digamos, esa regulación, pero definitivamente estamos hablando del alcohol para ingerir, ¿verdad? El alcohol para consumo directo, que definitivamente debe ser tasado igual por grado alcohólico. El impuesto al valor que se está proponiendo de 10%, en primer lugar, como ya dije, no tasa el alcohol, tasa el contenido total del líquido. No cumple la función de desincentivar el consumo abusivo, todo lo contrario. Un impuesto al valor genera al fin y al cabo más consumo de bebidas con alto contenido alcohólico, porque las bebidas con alto contenido alcohólico son las bebidas de más bajo precio. El aguardiente puede costar $1, $1.20 en cualquier lugar donde se encuentre, y es una bebida con 35 grados de alcohol y definitivamente es más accesible. Si se le sigue poniendo impuestos bajos, va a seguir siendo accesible. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tratar de ilustrarlo. Un impuesto de 10% al valor de la cerveza representa, por grado de alcohol, para poder comparar cosas comparables, representa 5 centavos. Y ese mismo 10% de impuesto al valor sobre el aguardiente, por ejemplo, representa 1 centavo por grado de alcohol. Entonces estamos nuevamente ante una inequidad, 5 centavos para la cerveza, 1 centavo para el aguardiente. Pero como la propuesta lleva el impuesto específico de 9 para la cerveza y de solamente 3.25 para el aguardiente, por grado alcohólico, si tú le sumas el 9 de la cerveza más los 5 que genera el ad valorem, ya son 14. Si tú le sumas los 3.25 del aguardiente más el 1 del ad valorem, son 4.25. Entonces terminas teniendo una gran distorsión nuevamente entre lo que va a tributar el que consume cerveza y lo que va a tributar el que consume aguardiente. Entonces el que consume aguardiente va a tener esa facilitación de la ingesta de una bebida con alto contenido de alcohol. Y retornando a tu pregunta inicial, definitivamente la tendencia mundial debería ser analizada y retomada en el país. Nosotros queremos una sociedad que progrese, y una sociedad que progresa en varios aspectos es una sociedad moderada. Vamos a tomar el concepto de moderación en el caso específico de las bebidas alcohólicas. En el caso de las bebidas alcohólicas, lo que todos anhelamos o quisiéramos es que, dado que el alcohol se consume en el mundo desde tiempos milenarios, lo que queremos es una sociedad que conviva con el alcohol de manera armoniosa. Y la única forma de hacer eso es que los que consuman alcohol lo hagan de manera responsable y moderada, que es lo que nosotros promovemos como industria de la constancia. Si tenemos una tributación, una, digamos, reforma que apunta, aunque probablemente no se haya dado cuenta que ese va a ser el efecto, pero que apunta a esa distorsión, vamos a tener más bien el fomento, aún más de lo que ya se ha tenido, del consumo de bebidas con alto contenido de alcohol, lo cual puede tener más propensión a generar un consumo abusivo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, en primer lugar, necesitamos una reforma justa, un solo impuesto que es al grado de alcohol. Necesitamos una reforma equitativa, una sola tasa por grado de alcohol. Y lo lógico sería que esta reforma vaya de la mano con una política pública de salud, y que esa política pública reconozca que hay bebidas que tienen mucho menos propensión a causar daños y otras que tienen más propensión. Pero todas tienen grado alcohólico, entonces tratémosla con igualdad. Estaba pensando en la respuesta que no ha dado el ministro o que no da el gobierno a ustedes, yo acabo de hacerla. ¿Por qué es que es la diferencia? Y si se piensa que es porque ustedes venden más unidades versus una unidad, y da por ahí ese concepto, ¿qué tan viable es pensar? Porque yo lo vi ayer en la asamblea. Decían ustedes, para equiparar el grado de alcohol que tiene una botella de aguardiente o de vodka, necesitan 17 cervezas aproximadamente. Entonces, ¿la visión será que esas 17 unidades generan más impuestos que una sola unidad? Definitivamente una sola unidad genera más impuestos, porque tenemos tasas diferentes. Pero aquí tenemos que diferenciar las cosas, ¿no? La tributación por la venta es a través del IVA. Esa Entonces, va para la unidad. Las unidades que vende Industria de la Constancia, estamos pagando el IVA. Déjame decirte que como Industria de la Constancia tributamos al año 80 millones de dólares. 80 millones de dólares que van a las arcas del Estado, que estamos gustosos de hacerlo, y le hemos manifestado al gobierno
que estamos en toda nuestra disposición de tributar más si es necesario, siempre y cuando sea justo, equitativo, igualitario, tal y como lo establece el Código Tributario. Si logramos encontrar una solución justa y equitativa, la empresa puede seguir apoyando al país como lo ha venido haciendo durante 53 Vamos a años. hacer una pausa, regreso con eso, los impactos de esto, si se aprueba tal como está, y ver un poquito más a profundidad lo que pasa en la industria de las bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, en nuestro país. Ya volvemos. Aldo Vallejo, director de Relaciones Corporativas de La Constancia, es nuestro invitado esta mañana. Hablamos de la reforma tributaria y lo que implica para este sector de la economía que produce cerveza y bebidas alcohólicas va a tener. Aldo, hablando un poco de, digamos, de la industria y de sus impactos y de lo que socialmente significa este tema. Yo platicaba el lunes con uno de los dirigentes de Fundasalva, que trabaja en la rehabilitación de alcoholismo y drogadicción. Decía, mire, tenemos una media de consumo alcohólico de 12 años promedio en este país. O sea, el alcohol significa mucho en El Salvador, no todo positivamente, por supuesto. Estamos hablando de que muchos de los problemas sociales, violencia que tenemos, es producto de esto. Y en ese sentido tiene bastante lógica el imponer estos impuestos para que se recupere. Pero ¿cuál es al final de cuentas esa relación? Ustedes que producen estos productos y entienden esto, porque además La Constancia es una empresa ya a nivel global que entiende lo que ha pasado en el mundo. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen sobre lo que hacemos en El Salvador realmente por usar bien estos impuestos en favor de esta población que abusa del alcohol? En primer lugar, todo parte de tener una visión de salud pública, una visión que reconoce que el abuso de alcohol causa daños y causa costos al Estado. El abuso. Y aquí hay que ser bien claros, ¿no? Es el abuso del alcohol, no el consumo de alcohol. Porque una persona puede consumir alcohol de manera moderada, de manera responsable y tener un estilo de vida totalmente saludable sin ningún problema. Esto es una cuestión de cuánto alcohol se va a ingerir. Uno se puede al fin y al cabo intoxicar con cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que saber cuánto alcohol puede uno tomar, cuánto es moderación. Y todo eso necesita en primer lugar una campaña educativa. Nosotros en la industria de La Constancia hemos venido haciendo desde hace muchos años a nivel desde escuelas con programas totalmente, digamos, orientados, así como hay programas de orientación sexual, orientados a que los jóvenes conozcan para cuando sean adultos cuál puede ser el impacto de esa sustancia y que sean responsables con ella. Porque justamente son esas edades en las que se tiene que saber cuál es el peligro. Tenemos, por ejemplo, en nuestra página web, un sitio especial destinado a hablar sobre el alcohol, sobre cuáles son los impactos de la ingesta del alcohol en el organismo. Y todo esto es justamente para educar. Pero definitivamente esto tendría que ser un tema nacional y nosotros estamos en toda nuestra mejor disposición de hacer parte de un esfuerzo nacional. La reforma no va hacia allá, esto. la reforma no está planteando nada de eso. Yo diría, hasta la información que hemos tenido, que lamentablemente no ha tomado en consideración este tema. Es más, te podría decir que dentro de todo el paquete de reformas que se está presentando, tal vez esta sea muy sensible justamente porque tiene impactos en la sociedad que queremos.